habla de el concepto de usabilidad. Un concepto de usabilidad es un concepto relativamente nuevo, porque incluso si buscamos su definición en el diccionario, en castellano, pues no tiene una definición, no se encuentra la palabra. Sin embargo, en inglés sí que existe la palabra usability y tiene un significado, diríamos, coloquial o como de lenguaje, como capacidad de uso. ¿Vale? El concepto, diríamos, técnico es diferente de capacidad de uso. Tiene en cuenta básicamente tres factores, que es lo que incide la norma cuando define el término de usabilidad. Y este término de usabilidad tiene en cuenta tres conceptos importantes. El primero es la efectividad. ¿Vale? La efectividad es cuando nosotros diseñamos un dispositivo electrónico, un dispositivo que tenga una parte, diríamos, de máquina y una parte en el que interviene la persona, el usuario. Lo más importante, o uno de los factores más importantes, es que cumpla la misión a la que está destinado este dispositivo. La efectividad lo que significa es que si nosotros hacemos una aplicación para mostrar o para visualizar un vídeo, pues esta aplicación consiga ver el vídeo. O sea, esto es lo primero que tenemos que asegurar, y esto es lo más clásico que nosotros se prueba cuando uno desarrolla una aplicación. Es decir, nosotros tenemos un objetivo y hacemos las fases de análisis, diseño, implementación y prueba de cara a que la aplicación funcione. Siempre mirando todos los casos posibles, pero destinados a que la aplicación funcione. Hay un segundo término que ya tiene que ver con el concepto de eficiencia. ¿Vale? O sea, ya no significa solo que funcione, sino que lo haga de manera eficiente. Es decir, si nosotros queremos hacer una búsqueda o queremos hacer un acceso, pues tenemos que tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, el tiempo que va a tardar en dar la respuesta. Si no tenemos en cuenta este aspecto, si solo miramos que funcione, podemos provocar que el usuario abandone el uso de esta aplicación porque está dando un tiempo de respuesta que él considera inaceptable. Entonces, es un segundo aspecto que se tiene que tener en cuenta, no solo que funcione, sino que lo haga de manera eficiente. El problema muchas veces es definir este concepto de eficiencia, porque depende de la aplicación que queramos hacer. ¿Vale? O sea, si nosotros buscamos unos términos, puede ser eficiente si en lugar de dar un solo término como resultado, damos 5. Porque entonces estamos evitando errores, porque diríamos que enseguida se puede ver posibles soluciones alternativas a la primera solución, que es suficiente para que el programa cumpla la tarea a la que estaba encomendado. Y hay un tercer término que tiene que tener en cuenta diríamos, con la efectividad y con la eficiencia, que es la satisfacción, que es el concepto, diríamos, más reciente y que ya sale un poco del ámbito, diríamos, técnico como usuarios, o sea, diríamos como profesionales de las TIC, de las tecnologías de información, y es el concepto de satisfacción del usuario cuando utiliza, ya sea un dispositivo electrónico o cuando utiliza una aplicación, es decir, que se sienta confortable. Es un aspecto ya en el que entra en términos psicológicos y es lo que se conoce últimamente como el término de experiencia de usuario. El término de experiencia de usuario es un concepto que no solo tiene que ver con el término de que la aplicación funcione o lo haga correctamente o lo haga en un tiempo adecuado, sino en que el usuario tenga una satisfacción cuando utiliza esta aplicación o este dispositivo. Entonces, lo que es interesante es cubrir estos aspectos desde el primer diseño del ciclo de vida de la aplicación. No esperar al final a que la aplicación esté terminada para intentar testear todos estos aspectos, porque nos podemos dar cuenta, si los metemos dentro del ciclo de la aplicación, que realmente cambia el diseño de la aplicación. Por eso recibe muchas veces el término de diseño centrado en el usuario. No solo los requerimientos que tiene que cumplir la aplicación, sino también en la respuesta que el usuario va a tener. Es normal muchas veces que cuando comentaba lo del tema de la administración electrónica, si no se cuida un poco el diseño de la interfaz del usuario, simplemente de recogida de la información, de muestra de la información, pues el usuario se sienta bastante frustrado, y en esto, en el sentido de la administración electrónica, es muy habitual. Pero la verdad es que hay una gran ventaja, y es que hay un interés en utilizarla porque aún así puedes ahorrar más tiempo que si vas en persona. O sea, entonces, es un aspecto que se tiene que tener en cuenta porque puede provocar cambios. Nosotros, como ha comentado el doctor Huguet, nosotros trabajamos en interfaces basadas en visión. O sea, en interfaces basadas en visión cogemos y añadimos las imágenes que se puedan captar para interaccionar con las personas. Entonces, uno de los proyectos que hicimos tenía que ver con un programa de ayuda para personas con discapacidad, que lo que le permitía es acceder al ordenador, al no tener movilidad en los brazos, pues acceder al ordenador mediante movimientos de la cabeza. Estos movimientos en la cabeza eran traducidos en movimientos del ratón y
De esta manera, creando una serie de eventos, pues éramos capaces de controlar el ordenador, por lo menos para acceder a ciertas aplicaciones que a este tipo de usuarios sí nos sería imposible. Y cuando íbamos diseñando la aplicación, a la vez siempre fuimos probando los prototipos con los usuarios finales. Porque cuando hicimos las primeras puestas de laboratorio, al llevarlo la primera vez y utilizarlo con los usuarios, nos dimos cuenta de muchos errores que son fáciles de arreglar si estamos en una etapa inicial. Si dejamos que estos errores se arrastren hasta el final del diseño de la aplicación, pues podemos encontrarnos que se tenga que rehacer mucho la aplicación, ¿no? Y era un aspecto tan sencillo como nosotros mostrábamos la imagen del usuario para que él pensábamos que tuviera una referencia de sus movimientos y la relación de los movimientos. Sin embargo, esta imagen del usuario, cuando el usuario la veía, le distraía de la función que tenía que hacer realmente, que era el control del ordenador. Entonces, este aspecto no lo llegamos a comprobar hasta que no lo probamos con los usuarios los que tenían que ir y con todas las personas relacionadas con el uso de esta aplicación, como en este caso los terapeutas. Y esto muchas veces son aspectos que no se tienen en cuenta por siempre los prisas del diseño, pero que pueden ser muy importantes, como aspectos simplemente como la colocación de los botones de una interfaz de usuario. Si alguno ha ido a algún cajero alguna vez, lo que podrá ver observar es que los botones que más le interesan al banco están a la derecha y los que menos le interesan están a la izquierda. ¿Vale? Simplemente por el hecho de que lo más normal, el primer movimiento que tengamos que hacer siempre será con la mano derecha. Entonces, alguno puede mostrar y puede comprobar esta reacción cuando vaya a un cajero a sacar dinero, como incluso a veces cuando quieren que tenga interés cambian el botón del sí y el no. O sea, muchas veces el sí y el no están en una parte y cuando quieren más información de un producto cambian el botón y el sí se va a la derecha. Pero tú ya estás acostumbrado. Entonces igual el primer movimiento que haces es apretar el botón. Entonces estos aspectos son importantes porque estamos hablando de aspectos que la gente no se da cuenta pero que lo haces por intuición. Y también hay un aspecto importante en este sentido que es el hecho de la costumbre. O sea, en Facebook, para poner un poco del tema de lo que van las jornadas, han hecho multitud de cambios de la interfaz desde el principio de cuando empezaron la aplicación. Y además lo curioso es que en la mayoría de casos los usuarios no les gusta el cambio, pero ya están acostumbrados a Facebook. Y como ya están enganchados a Facebook, siguen, aunque ven cambios del beneficio del usuario. Eso pasa muchas veces también en dispositivos. Por ejemplo, la disposición de las teclas de un teclado, el famoso teclado QWERTY, porque tiene las letras en la parte superior, no es la forma más óptima de tener un teclado. De hecho, hay formas de distribución de las teclas que son mucho más óptimas para ir más rápido escribiendo. Sin embargo, esta distribución inicial que se creó para que no chocaran las teclas de las máquinas de escribir cuando se escribía rápido, no sé si alguien se acuerda, pues eran como unos palos que tocaban la tinta, pues para evitar que chocaran, pues hicieron esta distribución pensando que chocaran lo mínimo posible para evitar estos errores. Sin embargo, la gente se ha ido acostumbrando a este tipo de teclado y todos los intentos de cambiar a otro tipo de teclado han sido inútiles porque todo el mundo está tan acostumbrado a este tipo de teclado que aunque no sea el más eficiente, el cambio de mentalidad o de costumbre es el más costoso. Como ejemplos de estos de diseño, pues podemos encontrar, por ejemplo, ahora ya no ocurre el caso, pero son los televisores. Los televisores antiguos, antes de que aparecieran, diríamos, las pantallas planas, hacían un barrido de líneas pares e impares, y este barrido era originado también de los primeros problemas técnicos que tuvieran estos dispositivos, de que si no lo hacían así, la imagen se la hacía enseguida, que es lo más lógico, se borraba cuando llegaba a la mitad, se borraba la parte de arriba. Entonces, este efecto visual se corregía. Sin embargo, estos, desde los años 50, no se corrigió hasta que comenzaron a aparecer en los 90 los primeros televisores. Entonces, hay ciertos aspectos de la interfaz de usuario que hay que estudiar y que hay que pensar porque a veces si queremos hacer ciertas interfaces muy novedosas podemos encontrarnos con el problema de que no sean aceptadas porque cambian demasiado por la costumbre que tiene el usuario de utilizar. Entonces ustedes, como tienen un tipo de usuario muy particular, pues son aspectos a tener en cuenta. De igual, probar primeros diseños iniciales, incluso sin funcionalidad. Nosotros es lo que le llamamos las pruebas del mago de Oz. O sea, hacemos que la funcionalidad funcione con trucos, pero sí que permiten saber si al usuario le va a gustar la interfaz o no le va a gustar la interfaz cuando lo utilice. Yo, para acabar, simplemente un ejemplo que muestra claramente el término de experiencia de usuario. Igual alguno me dice ¿por qué comprar un iPad? ¿No? Porque, sobre todo la gente que tiene un iPhone, ¿por qué comprar un iPad? Si un iPad es un iPhone grande. Entonces,
ya tengo un iPhone, ¿para qué quiero un iPad? ¿Para qué quiero otra cosa? Hay que probarlo. O sea, que alguien coja, si duda, y que se puede, que se lo dejen 3, 4, 5 horas un día. Cuando lo pruebe, lo comprará. Y esto es el término de porque le gusta, o sea, disfruta con este dispositivo. Y han conseguido alcanzar una experiencia de usuario que consigue atraer a los clientes, aunque tengamos una tableta la mitad de barata y que haga la misma funcionalidad, ¿vale? Y entonces, dentro de este mercado, pues estos conceptos son importantes muchas veces estudiarlos porque pueden hacer incluso el éxito o el fracaso de una aplicación. O sea, el tener en cuenta el diseño del programa, el diseño de la interfaz, tener en cuenta siempre el ciclo de vida diríamos, de la aplicación, pues la interacción que va a tener el usuario con esta aplicación. Porque aunque a nosotros nos parezca que es perfecta, es un aspecto que como técnicos siempre olvidamos, entre comillas, y es que el usuario final no tiene ni por qué ser técnico, incluso puede rechazar estas ayudas. Nosotros le estamos dando unas ayudas que tienen que ser útiles. Entonces es importante siempre contar esta opinión con el usuario o con expertos de estas materias, pues para poder acabar haciendo una aplicación que tenga más aceptación que la que podría tener simplemente con la funcionalidad. Entonces, bueno, en este sentido, el doctor Valverde también es partidario. Vicerrector, perdón. Pues el vicerrector Valverde es partidario de esta teoría y también puede aportar su granito de arena por su gran experiencia en este término de la experiencia de usuario.